Paulo Reglus Neves Freire. Paulo Reglus Neves Freire, 1921-1997, fue un pedagogo, filósofo y educador brasileño reconocido como uno de los pensadores más influyentes en la historia de la pedagogía crítica del siglo XX. Nació el 19 de septiembre de 1921 en Recife, capital del estado de Pernambuco, en una familia de clase media pobre. Su infancia estuvo marcada por las dificultades económicas causadas por la Gran Depresión de 1929, experiencia que lo moldeó su sensibilidad hacia la pobreza y la injusticia social. Freire ingresó en 1943 a la Facultad de Derecho de la Universidad de Recife, donde estudió al mismo tiempo filosofía y psicología del lenguaje. Sin embargo, nunca ejerció como abogado, sino que se dedicó a la enseñanza de portugués en secundaria y así comenzó a desarrollar sus ideas pedagógicas. En 1946 fue nombrado director del Departamento de Educación y Cultura del Servicio Social en Pernambuco, donde trabajó principalmente con personas adultas analfabetas. En este contexto, comenzó a diseñar su método de alfabetización, basada en la experiencia y en la realidad concreta de los educandos. Ya en 1961, como director del Departamento de Extensión Cultural de la Universidad de Recife, aplicó con éxito su método de alfabetizar a 300 trabajadores, es decir, que logró alfabetizar a 300 trabajadores en 45 días, lo que generó una gran expectativa a nivel nacional para combatir el analfabetismo. Ya en 1963, Freire fue nombrado director del Programa Nacional de Alfabetización en Brasil, pero su trabajo fue interrumpido abruptamente en 1964, cuando un golpe militar instauró una dictadura en Brasil. Freire fue encarcelado durante 70 días y tras su liberación se vio obligado a exiliarse primero en Bolivia y luego en Chile, donde continuó su labor educativa y participación en programas de reforma agraria y educativa de adultos. Freire también trabajó como consultor para organizaciones internacionales como la UNESCO y fue profesor invitado en la Universidad de Harvard, cuya universidad actualmente es una de las más prestigiosas. En 1980 regresó a Brasil, donde continuó su labor académico y pedagógico hasta su muerte el 2 de mayo de 1997 en Sao Paulo, Brasil. Su legado se centra en la idea de que la educación debe ser un acto de liberación y no de opresión, promoviendo la autonomía y la conciencia crítica de los educandos para así transformar su realidad social. Este enfoque ha influido en movimientos de educación popular y en políticas educativas en toda América Latina. Cabe recalcar de que este tiene aportes en la educación, como lo son educación como práctica de la libertad. Esta plantea una concepción revolucionaria de la educación, no un proceso de transmisión pasiva de conocimientos, sino un acto de político y liberador que permite a los educandos convertirse en sujetos conscientes y activos de su propia historia. Para Freire, la educación es un acto de amor y coraje, una práctica que debe estar dirigida hacia la realidad concreta de los educandos. En la educación como práctica de la libertad implica descolonizar al ser humano del opresor interiorizado, que es una herencia de sociedades autoritarias y antidemocráticas. Esta práctica educativa se basa en el diálogo auténtico entre el educador y el educando, donde ambos aprenden y enseñan, construyendo conocimientos de forma conjunta y crítica. Esta fue dada en 1965. Como siguiente punto, la concientización. Para Freire es un proceso fundamental para la educación libertadora y la transmisión social. Se refiere a la toma de conciencia crítica de una persona o un grupo que desarrolla su realidad. Esta tenía tres fases: fase mágica, fase ingenua y fase crítica. Fase mágica, donde el oprimido recibe los problemas de manera superficial o mágica. Fase ingenua, donde empieza a identificar problemas específicos, pero aún no una visión limitada o simplista. La fase crítica, donde se alcanza la comprensión profunda de las críticas y las causas estructurales. Educación dialógica. Según Paulo Freire, es una propuesta pedagógica que sitúa lo que es auténtico y respetuoso en el centro del proceso educativo.
El diálogo no es simplemente conversar, sino un encuentro genuino entre sujetos que construyen conocimientos de manera conjunta, crítica y creativa. Estas características están situadas en tres puntos. Relación horizontal. Se rompe con la educación tradicional o bancaria, donde el maestro deposita conocimientos a estudiantes. Construcción colectiva del conocimiento no es algo que se transmite, sino que se crea la interacción dialógica partiendo de la experiencia. Conciencia crítica. El diálogo permite desarrollar una mirada crítica sobre las condiciones sociales, económicas y políticas que afectan a los educandos. Atención a las relaciones de poder. La educación dialógica es consciente de cómo el poder influye en las relaciones y busca evitar la manipulación o imposición, promoviendo la libertad y el respeto mutuo. Las publicaciones más destacadas tenemos La pedagogía del oprimido, 1968, su obra cumbre donde analiza la relación entre opresores y oprimidos y plantea una educación liberadora basada en el diálogo y en la conciencia crítica. La educación como práctica de la libertad, 1967. En este libro, Freire reflexiona sobre el sentido profundo de educar y critica las formas tradicionales de la educación, proponiendo la praxis como un motor de transformación social. Pedagogía de la autonomía. Freire sostiene que enseñar va más allá de transmitir contenidos. Debe comprometer a docentes y estudiantes en su entorno social y cultural, es decir, una relación entre el educando y el educador. ¿Cuáles son las frases célebres? Las frases célebres son: educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. La educación es un acto de amor, por tanto, un acto de valor. Nadie educa a nadie, se educa a sí mismo. Los hombres se educan entre sí, mediatizados por el mundo. El diálogo es el encuentro amoroso de los hombres que transforman el mundo. La pedagogía de Freire es muy basada en la libertad de la expresión, en cómo las personas pueden tener un afecto entre lo que se habla y el pensamiento, como la educación dialógica, que ya sabemos que no simplemente es conversar, sino de un encuentro genuino entre el sujeto. También habla sobre los procesos del educando y el educador, donde ambos tienen una información, tienen un acto muy importante en lo que es la transmisión de información, partiendo de la experiencia, de donde un contexto genera la conciencia, donde también se compromete lo ético y lo político, y que se refiere a la toma de conciencia de cada una de las personas.